Gracias. Buenos días de nuevo. El Señor me está hablando últimamente de oración, La verdad es que todo lo que estamos haciendo en cuanto a la oración está habiendo bendición. Está habiendo bendición, el Señor nos está bendiciendo espiritualmente a través de la oración, ya sea por las mañanas o en el tiempo de oración que hagamos, el Señor nos está bendiciendo. Y le damos gracias a Dios porque realmente todo lo que Él habla de la oración en la palabra se cumple. Y lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos llenos de Él, para que la naturaleza pecaminosa no tenga lugar en nosotros, sino que seamos dirigidos y gobernados por el Espíritu Santo, para la gloria de su nombre. Y yo, hermanos, lo anhelo y lo deseo. Que mi vida, que no sea yo el que hago planes y dirijo mi vida y hago mi voluntad. No. Yo sé que tengo que ir a trabajar, bueno, ya lo hago automático, me monto al taxi, me voy a trabajar, pero que las cosas que pasen no sean por lo que yo estoy decidiendo, lo que yo estoy queriendo hacer, sino que sea Él llevándome y haciendo conmigo conforme a su voluntad, que el Espíritu Santo sea el que dirige mi vida en todas las áreas. Muy bien, el Señor me dio una palabra, es de verdad que uno muchas veces tiene la sensación de que cuando haya en la Biblia una cosa ya se aferra a eso, pero después uno se da cuenta de que el Señor no es cuadriculado. El Señor tiene una flexibilidad. Y es cierto que el Señor viene a nuestra vida por medio del arrepentimiento y del bautismo. Así lo enseña la palabra. Pero hermanos, yo leí un pasaje preparando este mensaje en el que pude ver que el Señor, si está bien traducido, que creo que sí, porque si el Señor lo ha permitido que llegue hasta nosotros así, es que es así. El Señor también puede bendecir a las personas a través de la oración de otros. Yo decía que no. Lo que pasa que, claro, yo decía que no, pero ayer me di cuenta que ese no que yo decía era enfocado un poco a ese evangelio exprés que algunos quieren realizar, pero que ciertamente, sin buscar ese evangelio exprés que hace discípulos a exprés, como la olla pitadora que dice mi mujer, de esa que hace la comida en un momento.
¿verdad? Pero, vamos a ver el asunto, pero, sí, el Señor, Henry, te dije, búscame en la Biblia donde dice eso, cuando me hablabas de orar por las personas. Y no lo encontraste, yo lo encontré ayer. Extraordinario. Bien, hermanos, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Pues he puesto aquí 9 argumentos. 9 argumentos. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Pero dice, cuando ores, o sea, está dando por hecho que el creyente ora. No está diciendo, oye, que tienes que orar. No, dice, y cuando ores, vale, tienes que orar. El creyente ora. Y si no ora, tiene un problema. Realmente. Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor oraba. Pareciera que el Señor Jesús, con ser el Hijo de Dios, no tiene necesidad de orar. Pero si pensamos eso, nos estamos equivocando. El Señor, para permanecer en el propósito de Dios y hacer y cumplir todo lo que Dios había provisto que debía hacer, tenía que estar orando constantemente. Todos los días. Lo que pasa es que él se iba por las noches al monte a orar. Subía al monte. Glorioso monte. Yo creo que siempre se iba, bueno, cuando estaba en Jerusalén, en cada lugar donde él estaba tenía un sitio. Subía al monte, sinónimo de oración. Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vale, estoy haciendo milagros, estoy dando enseñanza, pero ya llegó el momento de que me voy. Lo siento, aquí os quedáis, tengo que orar. Deja de hacer lo que estaba haciendo y se va a orar, porque lo necesita. Lucas 2:37, bueno, este pasaje no lo voy a leer. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios, hermanos. No se cansaba. ¿Qué sería lo que estaba pasando cuando él estaba orando? Bueno, yo me supongo que la gloria de Dios estaba allí con él. ¡Wow! ¿Y quién no quiere estar en la gloria de Dios? ¿Quién no quiere estar en la presencia de Dios? Leíamos el jueves en el estudio bíblico como cuando Moisés terminó el tabernáculo, como automáticamente que terminó el tabernáculo vino la presencia de Dios al tabernáculo en forma de nube.
Y era tal la presencia del Señor que Moisés ni se atrevía a acercarse al tabernáculo. ¡Wow! Es intensa, es algo que no se puede definir, la presencia de Dios, pero el que la ha sentido sabe de qué estoy hablando. Sabe de qué estoy hablando. Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Era constante. Lucas es el que más citas de cuando el Señor Jesucristo subía al monte a orar, cuando se apartaba o al desierto. Pero era algo constante, hermanos. Y eso nos sirve a nosotros de testimonio para decir, el Señor lo hacía, nosotros debemos hacerlo. Subir al monte. No nos vamos a subir a un monte, no vamos a ir al Cerro Los Ángeles, que está allí en Getafe, que es un monte sobre un llano. No, vamos a subir al monte en nuestra habitación. Vamos a subir a la presencia de Dios en nuestra habitación. Porque subir al monte es sinónimo de ir a la presencia de Dios. Y no te vas a arrepentir. Vas a estar lleno. También Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, hermanos. Requiere un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Porque estamos en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, y llegamos a casa, queremos comer, queremos descansar, estamos cansados, y no tenemos ese tiempo con el Señor, ese tiempo de calidad, que muchas veces, porque estamos cansados, pero es que la presencia del Señor te va a hacer descansar, te va a quitar todo el cansancio. Hay un ejemplo totalmente contundente sobre la necesidad que tenemos de orar. Vamos a buscar en Lucas 22, capítulo 22 y versículos 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní, el huerto de los olivos. Era un monte, ¿vale? En lo alto del monte había un huerto con olivos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza.
y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Les dice el Señor 2 veces a los discípulos que oren para no entrar en tentación. ¿Qué pasa si no oramos? Nos debilitamos espiritualmente y la carne nos lleva a la tentación. Y podemos tener un problema delante del Señor. No perder la salvación porque su sacrificio es demasiado grande como para que nosotros vayamos a perderla. Pero vamos a entristecer, vamos a contristar al Espíritu Santo. Lo vamos a hacer más pequeño de lo que ya está porque no oramos. Pero hermanos, hay algo interesantísimo que es la petición del Señor Jesucristo. En Mateo dice el Señor Jesús a sus discípulos: estoy triste hasta la muerte. Wow. Y el Señor está aquí pidiendo a Dios que quite de él esa copa. ¿Qué copa? La que le esperaba, la cruz, el cargar nuestros pecados, la separación del Padre de él, quedarse él solito, sintiendo toda la basura nuestra, de la humanidad. Fornicación, inmundicia, avaricia, orgullo. Él no era orgulloso, era humilde. Soberbia, vanagloria, envidia, mentira. Todas esas cosas las iba a sentir él, porque él nunca las practicó, pero las iba a sentir, porque era necesario que todo eso estuviera en él para que en él fueran crucificadas todas esas cosas y vencer sobre todas esas cosas. Y por eso él estaba diciendo: Padre, pase de mí esta copa, porque al tener que cargar todas esas cosas, la presencia de Dios, la Shekinah, una palabra que veíamos el otro día cuando el Señor baja, cuando ya está terminado el tabernáculo y baja su presencia, los judíos le llaman a eso la Shekinah, la presencia potable, potente. ¿Le iba a hacer caso al Señor? ¿Iba a quitar de esa copa de él? ¿Iba a hacer que él no bebiera esa copa? No. Él lo sabía. No. No, hijo, no. Tienes que pasar por ahí. Ese es el propósito. Entonces, ¿por qué oraba? Porque la oración nos trae paz, nos trae sosiego, nos trae tranquilidad. Por eso estaba orando. Y el ángel se le apareció. A nosotros no se nos aparecen los ángeles, pero podemos sentir la presencia de Dios en la oración y nos llena de paz, nos llena de wow. ¿Cómo no? Claro, claro que puedo. Si tú estás conmigo, Señor, yo puedo. Pero él no iba a estar el Padre con él en ese momento en el que iba a cargar todos esos pecados. Porque el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo y no puede estar donde hay pecado. Y él iba a cargar todo nuestro pecado.
creo que es un ejemplo contundente de la necesidad de la oración, hermanos. Y vamos a continuar fomentando la oración en la iglesia. Vamos a abrir espacios en los que podamos ir a orar. No hace falta que vayamos a ningún sitio. La mayoría de las reuniones de oración que vamos a abrir van a ser a través de Zoom, ¿vale? Y estamos ahora viendo la posibilidad de que hay algunas personas que por la mañana temprano no pueden orar, bien porque se acuestan tarde por los trabajos, bien porque están viajando hacia sus trabajos, pero sí abrir en la tarde a una hora prudencial, un tiempo donde también podamos entrar a tener un tiempo de oración. Vamos a dedicarnos a orar. Vamos a dedicarnos a fortalecernos en el Señor. Muy bien. Una vez dicho esto, ya os anunciaré si hay algún cambio. Una vez dicho esto, vamos a continuar con el mensaje, que es lo mismo. Pero nos vamos a ir a Santiago, capítulo 5. Aquí sigue hablando de la oración, pero especifica algunas cosas. Santiago, capítulo 5. Digan amén cuando lo tengan, el capítulo 5, y les digo el versículo. Versículo 13. Versículo 13 al 16 vamos a leer. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5 y versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿El Señor Jesucristo estaba afligido? Sí. Hizo oración. Los discípulos del Señor Jesús estaban afligidos. Sí, pero no tanto, porque se durmieron. Estaban con sueño, pero no tenían suficiente aflicción como para no poder dormir. Porque hay veces que uno está afligido de tal manera que ni dormir pueden. Ellos se durmieron. Y el Señor nos dice también un mensaje ahí. Queridos, no nos durmamos. No físicamente, espiritualmente. No permitamos que dormirnos. No permitamos no alimentar nuestro espíritu, el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿No os ha pasado nunca que estáis alegres, gozosos y cantáis alabanzas? Aunque muchas veces no te sabes toda la palabra y tarareas un poquito. Sí, aleluya. O voy en el coche y pongo las alabanzas y me pongo a cantar ahí, siguiendo. Estamos alegres es porque estamos, el Espíritu Santo nos está dando fruto de gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, uno de los frutos, o el fruto. Bien, ¿qué es eso de afligido? Tener problemas, estar pasando penalidades, tener sufrimientos,
tener cosas en contra, esas son las aflicciones. Hermanos, no luchemos contra esas cosas, contra esos problemas, contra esas situaciones por nuestras propias fuerzas, porque entonces no vamos a conseguir nada. Oración, oración, clamar al Señor y vais a ver cómo el Señor arregla las cosas. Podéis estar seguros. A lo mejor el Señor lo que quiere muchas veces también permite que tengamos ciertas circunstancias para que tomemos esa costumbre de buscarle en esos momentos en los que estamos afligidos, en los que estamos pasando sufrimientos. También podemos ver en este versículo que el ser humano sube y baja, tan pronto está con un ánimo impresionante como que está ¡wow! Por los suelos. ¿Qué es lo que produce esto? Hay muchos que en el mundo, muchísimos, por la mañana se levantan enfadados o al revés, se levantan contentos, pero ya alguien viene y les dice algo, ¡wow! Ya están todo el día cabreados. Hay un estado muy variable en el ser humano, muy variable. Pero fijaos, el Señor Jesucristo no tenía este problema. El Señor Jesucristo siempre estaba estable. Había una estabilidad en Él siempre. ¿Por qué? Porque Él no se afanaba por nada. Él era humilde. Vivía con humildad y entonces las cosas no le afectaban, porque las cosas cuando nos afectan están afectando al orgullo, que es lo contrario de la humildad. ¿Y cómo duele cuando el orgullo se levanta? ¡Wow! Lo sé por experiencia, no es que me lo haya dicho nadie. ¿Cómo duele? Gracias a Dios, antes los cabreos me duraban bastante tiempo, ahora un ratico nada más. Gracias a Dios. Como decía Henry, hay evangelios emocionales. Hay iglesias, en algunas iglesias, no en todas, gracias a Dios, en algunas, poquitas, que llevan a las personas a un evangelio emocional. Entonces cuando están en la emoción, ¡wow! Todo correcto, todo ¡wow! Pero cuando es como cuando uno se droga, cuando uno está drogado, ¡qué bien que estoy por las nubes! Y cuando se quita, ¿qué? Le duele a uno todo, porque el cuerpo quiere más. El cuerpo y la mente quiere más. Pues eso pasa con las emociones. Estoy frecuentando un evangelio emocional que llama a mis emociones. Pues cuando no los tengo, me voy abajo. Cuando no estoy no hay nada que active mis emociones, me voy abajo. Eso es lo que pasa. Pero nosotros miramos al Señor Jesucristo y decimos, lo que tú
tienes, Señor Jesús, es lo que yo necesito y lo que quiero y lo que te pido y lo que busco en oración. Dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Leíamos anteriormente, si alguno estaba afligido, que hiciera oración, alguno estaba alegre, cante alabanza. Dice ahora aquí Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Tienes que hablar, tienes que buscar al anciano, a los ancianos. Porque si no, el anciano o los ancianos no van a saber que estás enfermo, porque estás en tu casa y el anciano está en otro lado. Joaquín, ¿tú eres anciano? Sí, soy anciano. Tengo 63 años, ya voy para la... Sí, soy anciano, el Señor me ha dado el ser anciano de la iglesia, espiritualmente hablando. Pues me llamáis y oro por vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El otro día veíamos en Éxodo 40, el jueves, cómo el Señor, ya una vez que estaba antes de el Señor bajar y morar en el tabernáculo, cómo el Señor le dice a Moisés que unja todo el tabernáculo con aceite de ungir. Recordemos que el aceite de ungir era aceite machacado. No era un aceite puesto en un molino que pasaba una piedra y de ahí iba chorreando. No, los sacerdotes lo tenían que machacar con un almirez. ¿Sabéis lo que es, no? Maja. Lo tenían que machacar y de ahí sacaban el aceite. O sea, era aceite puro, sin ninguna inmundicia, sin ningún puro. Y con eso ungieron todo el tabernáculo y lo santificaron. Después, a los sacerdotes que iban a entrar al lugar santísimo, tuvo Moisés que ungir con aceite. No quiere decir que te voy a dar una friega de aceite en todo el cuerpo, porque entonces vamos a gastar 1 litro de aceite, sino que se pone ungir en la cabeza, se pone la mano con aceite en la cabeza de la persona, o donde tiene el dolor, o donde tiene, pero normalmente en la cabeza. Y oren por él, ungiéndolo. El aceite representa el Espíritu Santo. Los judíos creían que el pecado traía la enfermedad. Y el Señor Jesús les dice que no. En algunas ocasiones sí, pero en otras no. En otras no, dice el Señor. No, está enfermo para glorificar a Dios. Entonces, algunas veces puede pasar eso, no es siempre. Si yo me voy con una prostituta, lo más seguro es que vaya a coger alguna enfermedad venérea y me tengan que poner penicilina. Y lo voy a pasar muy mal. Me voy a estar enfermo. Si yo me drogo
como me drogaba, voy a destrozar principalmente mi hígado, porque no sé lo que me estoy metiendo, no sé qué es lo que han hecho con esa droga. Y me la estoy metiendo en la sangre. Y el hígado es el filtro de la sangre. Cáncer de hígado. Cáncer de hígado. Confié en el Señor, ciertamente. Y el Señor me salvó. Aquí más adelante habla de eso. A mí el Señor me salvó primeramente. Me salvó. Y como consecuencia me sanó. Me sanó. Dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará al enfermo, dice salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Oye, ¿lo has visto? La oración de fe. Hermanos, esto es importante. Sabemos que se hace una oración de fe. Sabemos que hay evangelistas que salen a la calle, a los parques, y entonces directamente les hablan y les dicen, ¿quieres hacer la oración de fe? Sin hablarles antes un poquito del Señor Jesucristo. Entonces, la gente muchas veces, por salir del asunto, dice, venga, sí. Otros dicen directamente no. ¿Vale? Pues dicen, sí, vale, repite conmigo. ¿Es correcto? ¿Repite conmigo? No. No, porque tiene que salir del corazón. Tiene que salir de la necesidad. Hay que creer. Tiene que salir de creer. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Santiago aquí con la oración de fe? Pues él lo dice un poquito más atrás. Estamos en el capítulo 5, él lo dice en el capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Lo que pasa que aquí está poniendo otra cosa, pero es lo mismo. ¿Lo tenemos? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Esa es la fe de la que está hablando Santiago. La oración de fe es la oración que pide creyendo que lo que está pidiendo va a suceder. Entonces, cuando viene el anciano, impone sus manos sobre el enfermo con aceite, el anciano hace una oración creyendo que lo que va a ocurrir es que va a ser salvo y sano a continuación. A eso se está refiriendo Santiago. Pero sí, en la Biblia está la oración de fe, pero hay que interpretar esas palabras correctamente. Correctamente. Entonces, ¿podemos nosotros hacer una oración creyendo que el Señor
va a solucionar ese problema? Aquí sí, podemos. Podemos. Y las consecuencias, Dios sabe las que van a ser. Y si hubiere pecado, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué? Si sabemos que los pecados se perdonan, los perdona Dios por medio del arrepentimiento y el bautismo. Eso hemos leído en Hechos. Porque el que se acerca al anciano a pedir oración por su enfermedad, está teniendo fe. Está teniendo fe. Está creyendo. Y posiblemente, muy posiblemente, esté arrepentido, si es que sabe por qué le vino la enfermedad. Si no lo sabe, pues... Pero está creyendo. Y el Señor, ¿cómo sanaba el Señor? ¿Y cómo salvaba el Señor? ¿Sí? Dime. Pues creo que no pasa nada. No pasa nada, simplemente, sencillamente. No tiene el final deseado, que es que pueda ser salvo. Hermano, por eso estamos leyendo la palabra, porque el evangelista en este caso no debe hacer como él cree que es o como le han enseñado, sino como dice la palabra. Yo estaba totalmente convencido de que las cosas eran de otra manera. Henry vino y me dijo, ¿usted por qué no ora para que reciban al Señor Jesucristo? Y dije, pues porque no lo encuentro en la Biblia. No hay una base para mí en la Biblia. Ahora bien, preparando este tema en Santiago 5, que era sobre la oración, mira por dónde veo que la oración de fe, pero no la oración que se repite, sino la oración en la que tanto el que está orando como el que está recibiendo la bendición, la oración, por quien se está intercediendo, creen los dos. Hay por parte de los dos fe. ¿Entiendes? Entonces, ahí actúa Dios. Porque, ¿qué era lo que le movía al Señor Jesucristo a salvar y a sanar a la mujer del flujo de sangre, por ejemplo? La fe que ella tenía. Ella estaba, si tocara aunque fuera el borde de su manto, seré. ¿Qué decía? ¿Salva o sana? Sana. Ella tenía su necesidad, claro, exactamente. Muy bien, pues ese es el asunto. Es decir, que si tenemos fe, el Señor también actúa. ¿Qué le pasó al que estaba en la cruz a la derecha del Señor Jesucristo, al ladrón? Tuvo fe. Y le dijo al otro, ¿pero qué estás diciendo? ¿Es que no estás viendo que él no ha hecho nada, que él no es culpable? Nosotros sí lo merecemos, pero él no. ¡Wow! ¡Qué declaración! Reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y le fue suficiente para ser salvo. El Señor se lo dijo. Hoy estarás conmigo
en el reino de mi Padre. Aleluya. Bien, ¿queda claro? ¿Queda claro, Henry? ¿Eh? Claro, claro. Y nosotros somos intercesores también y maestros. Somos intercesores también delante de Dios. La verdad es que esto es una costumbre. ¿A quién le escribe Santiago? A los judíos. A la iglesia, pero de los judíos. Santiago escribe a los judíos. Entonces Santiago aquí está muy influenciado por las costumbres judías. ¿Vale? Menos Pablo, todos los demás que escriben, menos Pablo y menos Juan. Juan tampoco. Pero los demás, Pedro, Santiago, el autor de Hebreos, que unos dicen que es Pablo, pero Pablo siempre dice al principio de cada carta, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero en este caso, en la carta a los Hebreos, no dice nada. Entonces, unos dicen que es Pablo, otros decimos que no lo dice. Como no lo dice, pues no lo sabemos. ¿Que es de bendición la carta de Hebreos? La es. Pero ¿a quién va dirigida? A los judíos, a los hebreos. Muy bien. La carta a los romanos es a la ciudad de Roma. Es una carta que escribe Pablo. Son gentiles, los romanos son gentiles. De Romanos a Tito, sí, la última creo que es Tito, todas las epístolas son de Pablo. Bien, continuemos. Dice el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Tuvimos un tiempo maravilloso, un viernes, este pasado no, el anterior, tuvimos una vigilia y dijimos libremente, oramos y hacemos lo que sintamos libremente, que sea conforme a la palabra, lo que hagamos o digamos, pero con libertad. ¿Y sabéis cómo terminamos? Así. Confesándonos unos a otros nuestros pecados y orando unos por otros. Y hubo sanidad, hermanos. ¿Amén? Hubo sanidad. Gloria a Dios. El Señor nos llevó a eso. Fijaos. Nosotros no pusimos, no, vamos a hacer esto y esto. No. Libremente, que sea el Espíritu llevándonos. El Espíritu nos llevó a esta palabra. Gloria a Dios. Y fue bueno ese día, muy bueno, en la presencia de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es una cosa, es un fundamento, hermanos. Si no se cumple alguna de estas cosas en la oración, si no es eficaz o no es justo, no puede nada. No puede nada. Para que la oración pueda mucho,
tiene que ser eficaz y tiene que ser de un justo. De un justo. Como ya sabemos, la oración es mantener una conversación con Dios y no un monólogo, hermanos. Tenemos que habituarnos a orar en la palabra, porque estaremos orando conforme a la voluntad de Dios, realmente. No estaremos pidiendo cosas raras, ni estaremos diciendo cosas raras. Orar en la palabra. Tenemos que habituarnos, tenemos que ensayarlo, tenemos que buscarlo. Leemos la palabra, uy, qué hermoso esto es una promesa. Wow, me voy a poner a pedirle al Señor esto, porque es una promesa. Es de la voluntad de Dios que ore conforme a esto. Bien, eso es la oración. Eficaz. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Santiago? ¿De qué está hablando todo el tiempo Santiago? La oración, para que una oración sea eficaz, ¿qué tiene que haber? Fe. Fe. Tengo que creer que va a suceder porque estoy orando conforme a la voluntad del Señor y conforme al propósito de Dios y conforme a las promesas de Dios. Y esa es la oración eficaz. No sé cuándo lo va a hacer. El tiempo es de Dios. Pero tengo la certeza de que Dios lo va a hacer. Y eso es fe. Y eso es eficacia. Yo cuando oro con la hermana Janet, estoy totalmente convencido de que el Señor la va a sanar. Y sigo estándolo. Lo mismo que cuando Abraham iba con su hijo al monte aquel en el que iba a ir a sacrificarlo, a su hijo Isaac. El monte era el monte Moriac. Él iba convencido de que el Señor le iba a dar una salida. De alguna manera, no sabía cómo, ni cuándo, pero él iba con su hijo sabiendo que Dios no iba a permitir que él matara al hijo que le había prometido. Él conocía a Dios. ¿Cómo el Señor me va a decir ahora que que es el hijo de la promesa, del pacto de la promesa? ¿Cómo Dios me va a decir ahora que lo mate? No puede ser. Me voy para allá con mi hijo, me voy a llevar la leña, me voy a llevar el cuchillo, pero el Señor me va a dar una salida. Pero si ahora que me acuerdo, al Señor no le gusta hacer sacrificios de seres humanos. Esto no puede ser. Estoy ahora más convencido todavía de que realmente el Señor no quiere que le mate, no quiere que le sacrifique. Me quiere enseñar algo. Y le enseñó algo. ¿Sabéis? El monte de Moriac, dicen por ahí, porque a través de los años, pero dicen los historiadores, los comentaristas, que es el mismo monte en el que Cristo fue crucificado. Y lo que le estaba diciendo Dios a Abraham es que ahí iba a estar, la simiente de él iba a ser sacrificada. ¿Y sabéis una cosa? Abraham lo entendió. Abraham lo entendió. Fijaos, una revelación del Padre a Abraham en aquellos tiempos. El poder entender algo así, pues
el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, creo que es en el 6 o en el 8, ahora mismo no estoy certero, pero habla de esto y dice a los judíos, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué? Porque el Padre se lo mostró. Aleluya. Ahí actúa la fe, eficacia, eficaz, el conocimiento de Dios, el saber quién es Dios, cómo hace las cosas Dios, orar en la palabra, es eficacia, es eficacia. ¿Y somos justos? ¿Sí o no? Dios, Jesucristo es el que nos justifica delante del Padre. Es nuestro abogado. ¿Sabéis? Dios le dio al Señor Jesucristo toda potestad. ¿Qué quiere decir eso? Todo el poder en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Entonces, si Él nos ha justificado, delante del Padre nosotros somos justos en Cristo Jesús. Preparados para orar por cualquier cosa que se presente. ¿Se manifiesta alguien con un demonio? Tranquilamente. Sale en el nombre del Señor Jesucristo y va a salir. Ahora, no vamos a ir buscando a ver quién tiene demonios. No, o sea, ministerio de liberación, va buscando demonios por ahí, por todos los lados. ¿No? Cuando se presente, si se presenta, sin temor, vamos y lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que va a hacerlo. Y se va a ir. Aleluya. Bueno, hermanos, pues esto es todo lo que tenía que deciros. Esa es la oración poderosa, esa es la oración que tenemos que buscar, esa es la oración en la que tenemos que estar ejercitados para que cuando nos salga cualquier circunstancia, ¿verdad?, estemos preparados para hacer, como dice la palabra, toda buena obra. Porque orar por las personas es una buena obra. Amén. El Señor Jesucristo lo hizo. Enseñarles también es una buena obra. Hacer discípulos. No tienen para terminar el mes, toma 100 euros. Sin esperar que te los devuelva. ¿Que te los devuelve? Gloria a Dios. ¿Que no te los devuelve? Gloria a Dios. Todo lo que tenemos es de Él y para Él. Gracias todo, Padre, por todo, Padre Todopoderoso. Realmente, Señor, tu palabra, Señor, es contundente, Señor. Y, Señor, tu propósito también lo es. Tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Tú no quieres nada malo para nosotros. Por eso nos llevas a que hagamos cosas que nos van a llevar a hacer el bien. Porque, Señor, hemos sido puestos, Padre, para llevar fruto. Para llevar mucho fruto. Y el Señor nos limpiará y llevaremos más fruto. Conforme a tu voluntad, Padre Santo.
Y Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana, Padre Santo, en oración delante de ti, Señor, y en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que queremos llevar fruto, Señor. Llévanos a llevar fruto, límpianos, Señor. Pon en nosotros, Señor, la necesidad de buscarte, de pedirte, de llamarte, Señor. Pon la necesidad de ser nuevas criaturas, Señor. Pon la necesidad, Señor, de que vayamos a hacer el bien, Señor. Pon la necesidad de no hacer nunca las cosas que no glorifican a Dios, Señor. Pon la necesidad, Señor, de que muramos, Señor, al viejo hombre, a la vieja naturaleza pecaminosa, Señor, y que podamos, Señor, estar llenos como el Señor Jesús estaba en el poder, lleno en el poder del Espíritu Santo, Señor. Porque realmente cuando estamos así, Señor, no nos mueve nada. Nada malo nos mueve, nada malo puede con nosotros, porque el Espíritu, Señor, nos lleva a no responder a las cosas malas. Señor, que no seamos vencidos de lo malo, sino que podamos vencer lo malo con el bien, Señor. Eso queremos, Señor. Y pedimos conforme a la palabra, Señor. Y sabemos que tú nos lo vas a dar. Porque es tu propósito, Señor, que demos fruto. Aleluya, Señor. Gracias, Padre Santo. Esta es tu iglesia, Señor. Esta es tu iglesia porque, Señor, todo es conforme a tu palabra, Señor. Y tú eres la cabeza, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar esta iglesia, Señor, conforme a tu voluntad. Y que seamos para la gloria y honra, Señor, de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Aquel que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. Cantaré y alabaré, nombre Señor. De ti será mi alabanza, la congregación. Cantaré y alabaré, nombre que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, la congregación. Cantaré
nombre, Señor. Amados, un par de anuncios antes de terminar. El próximo sábado hay reunión de mujeres. Hay reunión de mujeres. Antes de que Melba se nos vaya a Colombia. Y los hombres, no sé si os van a sorprender. Yo trabajo ese día. Pero si se animan, pues de pronto sí. Así que, bueno, pues nada más. Estaré comunicando cualquier otro cambio, cualquier otra cosa por el grupo de la iglesia, ¿vale? De WhatsApp. Hermanos, nos saludamos, nos bendecimos y os dais un abrazote.